Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Esta mañana el Banco Central de Chile dio a conocer la cifra del IMASEC correspondiente al mes de julio. Para ahondar en esta y en otras cifras, estamos junto al economista jefe de Visa Inversiones, Sebastián Sensacua. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sofía, buenas tardes. Bueno, comenzamos con la cifra del IMASEC, ¿cierto? Fue un 0,9%, superó en gran parte lo que esperaban la mayor parte de los analistas, digamos, que estimaban una cifra entre un 0,2 e incluso algunos una contracción. ¿Qué cifra estimaban ustedes? Bueno, nuestras estimaciones apuntaban a un alza anual de un 0,4%, más o menos alineado a lo que estaba en el promedio del consenso. Pero claro, como tú dices, habían algunos que esperaban cifras negativas que adelantaban a lo mejor un desempeño más débil. En sí, la cifra también es sorpresiva en ese sentido, porque algunos sectores que nosotros esperábamos que no aportaran al crecimiento, sí aportaron, como fue el caso de la minería. Si uno se fija en las cifras sectoriales del INE, la minería mostró un descenso en el mes de julio, pero el Banco Central en su metodología finalmente apuntó de que aportó a la actividad, o sea, hay un cambio en las mediciones. Pero viendo la foto desde un punto de vista más amplio, la cifra de IMASEC claramente no es muy buena, es la cifra más baja desde el año 2010, o sea, claramente nos da a entender de que el tercer trimestre está empezando muy flojo, con cifras bastante débiles y que creemos podrían ser incluso inferiores al trimestre anterior. O sea, para agosto nosotros también estamos viendo cifras de actividad similares o levemente más bajas para el IMASEC, una variación anual posiblemente en torno a un 0,6%. Algo parecido a lo que hemos visto en los últimos meses. Exactamente, y recién a septiembre podríamos ver a lo mejor algo de cifras mejores o más altas, apoyadas por bases de comparación en cierta medida, pero la foto sigue siendo de que el tercer trimestre no es un trimestre de fuerte crecimiento, pero sí que marca a lo mejor un posible piso en esta desaceleración que hemos visto desde mediados del año pasado y que posiblemente hacia el último trimestre del año podría empezar a repuntar. Haber un repunte. Sebastián, ya conocimos durante esta semana también el IPOM, ¿cierto? El informe de política monetaria del mes de septiembre, donde hubo un recorte mayor a lo esperado también en la proyección, en el rango de crecimiento para este año. ¿Qué estimación tienen ustedes entonces para el PIB de 2014? Bueno, en general nuestra estimación para el año se sitúa dentro del rango que actualizó el Banco Central. Nosotros proyectamos un crecimiento de 2%. Para este año, o sea, pensando que el último trimestre podría haber algo de mejora en la actividad. En general lo que se sustenta esta visión es que deberíamos ver mejores cifras hacia el último trimestre del año por bases comparativas, también por el apoyo monetario que se ha ido efectuando por parte del Banco Central de recortes de tasas, y también en cierta medida apostando de que el fisco ejecute en su totalidad el presupuesto que se tiene para este año, que eso también debería agregar puntos importantes de crecimiento en el último trimestre. Vimos que el Banco Central, ¿cierto?, subrayó que la desaceleración ha sido mayor de lo previsto, recortó también la proyección para las inversiones, para el consumo privado. ¿Qué estimaciones tienen ustedes para estas materias, para inversión y consumo? Bueno, claramente la formación bruta de capital fijo, que se asocia a la inversión, ¿no es cierto?, fue corregida a un 4,1% negativo. Nosotros más o menos también proyectábamos una caída un poco menor, menos un 3,3% negativo de caída. Esto obviamente sustentado lo que veníamos viendo durante prácticamente todo el año, que ha sido, ¿no es cierto?, esta desaceleración de la inversión de manera bastante violenta, tanto en componentes de inventarios como en formación bruta de capital, y eso asociado en parte a la maduración del ciclo de inversiones mineras. O sea, hay un tema estructural por ese sentido, y también, o de ciclo mejor dicho, y el otro factor puede ser también lo que pasa con las expectativas empresariales que se han ido contrayendo y que han ido afectando las decisiones de inversión. Tras escuchar al presidente del Banco Central y también viendo las cifras que hemos conocido ahora último, ¿ustedes estiman que habría nuevos recortes de la tasa de política monetaria? Bueno, el escenario de política monetaria sigue siendo consistente con que hay espacios para bajar la tasa de interés. A pesar de que la inflación este año podría cerrar, el IPOM proyecta un cierre sobre el 4%. Exacto. Nosotros estamos esperando un poquito menos, un 3,8% para el año. A pesar de que la inflación podría terminar en niveles altos, por sobre el 3%, ya estamos viendo señales de que el indicador podría moderarse hacia el próximo año. Esto por bases de comparación y porque también el bajo crecimiento de la economía está haciendo más difícil de que las empresas empiecen a traspasar mayores costos hacia precio final por una menor demanda. Entonces, en ese aspecto vemos que la inflación no es un tema
para el Banco Central, dado que se sigue defendiendo que es transitoria. Y eso entrega espacios para bajar la TPM, creemos nosotros, 25 puntos base ahora en septiembre y otros 25 más en octubre. Quedar en un 3% este año. Exactamente, en 3% hacia el cierre del año. Y ya para el año 2015, ¿cierto? Ya estamos en el mes de septiembre, no queda mucho de este año. El Banco Central proyecta que la economía estaría un poco mejor que el año 2014, al menos con un rango entre un 3 y un 4% de crecimiento, ¿cierto? Para el PIB. ¿Qué esperan ustedes para 2015? Para el 2015 nuestra proyección está en torno a un 3,3%. O sea, si bien está dentro del rango del Banco Central, está en la parte baja. Obviamente existen riesgos bajistas para esa estimación, que están asociadas principalmente en que no se recupere la confianza o las expectativas, que siga, ¿no es cierto?, este clima un poco más pesimista que haga que se retrasen proyectos de inversión, etcétera, lo que obviamente pone un riesgo en esta proyección de crecimiento para el próximo año. ¿Y ya la inflación debería también empezar a moderarse hacia el año 2015? Claro, también nosotros creemos que la inflación debería converger hacia el 3% hacia el cierre del próximo año. Vamos a ver una primera mitad a lo mejor con una inflación que va a estar por debajo de ese 3%, que se va a acelerar un poco más, pero ya hacia el segundo semestre, pensando en que la economía debería mostrar cierta recuperación, ahí creemos que podría haber un poquito más de inflación hacia el centro del rango meta, en el fondo. Y ya para el dato que conoceremos este lunes, ¿cierto?, el IPC del mes de agosto, ¿qué estimación tienen ustedes? Para agosto nosotros estamos esperando una nula variación de 0%. Esto obviamente es justificado por lo que ha pasado con combustibles durante la gran parte del mes, que han presentado ciertas caídas a comienzos del mes y compensado en parte por algunos alimentos. En general, para adelante vemos obviamente que los registros podrían ser un poco más altos, pero por algunos temas puntuales. Septiembre, en general por la estacionalidad habitual, alza en el Transantiago, que vimos, ¿no es cierto?, esta semana, podría tener un registro más alto en términos mensuales, un 0,5, 0,6% de variación mensual. Octubre también podría tener alguna incidencia también un poco más relevante por el tema de la reforma tributaria, que podría generar algunos cambios en algunos precios, y también por el tema que pueda suceder con las tarifas de electricidad, que para el último trimestre se contempla que podría mostrar algún incremento, dado que se van a ejecutar algunos decretos que se han ido postergando. Sebastián, y ya para terminar la entrevista, dentro de algunos riesgos externos que mencionó el Banco Central, ¿cierto?, en su IPOM, fue la posibilidad de que la Fed adelante el alza de tasas de interés. Sin embargo, con los datos laborales que conocemos hoy día, como que se aleja un poco. ¿Cuándo creen ustedes que podría ocurrir la primera alza de tasas? Claro, en el fondo lo que hemos visto hoy día fueron datos de empleo un poco decepcionantes, creación, por ejemplo, de las nóminas no agrícolas, bajo los 142.000 más o menos. Y la tasa en 6,1. Exactamente. Pero lo que más importante, claro, es la creación de empleo, que sigue siendo, mostró ahora un dato un poco más decepcionante. Eso da a entender de que la política monetaria en Estados Unidos va a seguir siendo expansiva, por lo menos este año, y posiblemente el primer semestre del próximo. Pero ojo, se están viendo señales positivas por el lado de la confianza, o sea, dejando de lado el dato de empleo hoy día, vimos también durante la semana datos muy positivos en Estados Unidos. Exacto, actividad manufacturera, claro, confianza, sector de servicios, que muestra también un repunte bastante importante y alcanzó máximos desde el año 2006, antes de la crisis. Entonces estamos viendo que por el lado de confianza el clima en Estados Unidos es mucho más favorable y eso tarde o temprano se iría a transmitir en mayor creación de empleo. Entonces nosotros creemos que este dato para el mes de agosto fue algo más bien puntual, que puede a lo mejor extenderse posiblemente en el corto plazo, pero no altera la foto general de que Estados Unidos para el próximo año está mejorando y que debería mostrar mejores cifras hacia el próximo año. Y claro, eso obviamente el Banco Central de Chile lo está viendo atentamente, porque si se empieza a ver una mejora más robusta de Estados Unidos, se puede adelantar el proceso de alzas de tasas en esta economía, lo que puede generar ciertas tensiones financieras hacia el próximo año por alzas en las tasas internacionales, y que eso obviamente, dependiendo de las economías, pueden verse afectadas si es que están desbalanceadas macroeconómicamente, o sea que tienen endeudamiento muy alto con el exterior o que tienen inflación persistentemente alta, se pueden ver un poco más afectadas en ese sentido. Pero Chile, dentro de ese contexto, se encuentra un poco mejor que otros países. Y de hecho eso es lo que ha sustentado un poco la visión de que el Banco Central pueda bajar su tasa de interés para apoyar a la actividad, en vez, por ejemplo, de otras economías que están muy endeudadas y que se están desacelerando, pero el Banco Central, ojo, no puede bajar su tasa porque en el fondo eso puede llevar a que se endeude aún más la demanda interna y se generen problemas mayores. Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IMASEC, también haciendo algunas proyecciones para las cifras que vamos a conocer la próxima semana. Muchas gracias, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.